Muy buen día. Este es nuestro video para presentarles la evidencia número 2, línea del tiempo de la materia Introducción a la Medicina. Somos el equipo 7 y conformados por Ríos Zavala Yaretsi, Rodríguez Martínez Marcela Sofía, Rodríguez Rodríguez Diego Alexis, Ruiz Correa Juan Antonio, Sánchez Ríos Marco Antonio, Sánchez Rodríguez Abel Andrés y Silva Ochoa Rey Ángel. Comenzamos primero con el capítulo 13, que lo va a presentar mi compañero Marco. Alrededor del año 1592, el Galileo Galilei consigue crear un aparato capaz de medir la temperatura de los objetos. Sin embargo, solo lo hacía con objetos inanimados y no tenía escala, medía la temperatura comparando temperaturas de distintos objetos. Después, Christian Huygens consigue establecer una escala para medir la temperatura usando los puntos de ebullición y congelación como 100 y 0 respectivamente. En el próximo siglo, el conocido Fahrenheit elabora otra escala para medir la temperatura, esta vez basándose en los puntos de congelación y ebullición, también como 0 y 100, de una mezcla de hielo y cloruro de amonio. Para el año 1742 se volvió a reintroducir otra escala, tomando en cuenta el punto de congelación y ebullición del agua, esta vez por Andreas Celsius. En 1761, Leopold describe una técnica de percusión que sirve para revisar las cavidades corporales. En el siglo XIX, René Laennec consigue crear un aparato denominado estetoscopio que sirve para escuchar los latidos del corazón. Para el año 1840, Carl Wunderlich demostró que la fiebre no era una enfermedad, sino un síntoma. El estetoscopio creado por René Laennec es mejorado varios años después en la ciudad de Nueva York por el Dr. George Carman, creando el estetoscopio vía auricular. Varios años después, el médico Röntgen descubre los rayos X en su laboratorio, lo que le hizo ganar el premio Nobel. En 1896, Riva-Roji crea el esfingomanómetro, que varios años después, en el siglo siguiente, William Baum lo mejoraría dando lugar al baumanómetro. El Dr. Núñez fue el primer mexicano que realizó una radiografía en el país.
En 1998, dos científicos, Pierre Curie y su asistente conocida como Madame Curie, descubren en algunos experimentos con radiación el elemento al que le dieron el nombre de radio, lo que les hizo ganar el Premio Nobel de Física. En el año 1967, dos científicos, también utilizando la radiación, desarrollan la tomografía axial computarizada. Bueno, yo soy Ryan Jesús Ochoa y empezaré a exponer lo que sería el capítulo 14. Primeramente tenemos en 1842 a Crawford Long. Él es el primero a utilizar el éter en sus pacientes, que sería uno de los predecesores de lo que es la anestesia. En 1847, Semmelweis empieza su investigación sobre lo que sería la fiebre puerperal y las fiebres posquirúrgicas, creando la teoría de que no creando la teoría, sino dándose cuenta que la mayoría de las veces esto sucedía porque los estudiantes y o doctores venían de sus prácticas en la morgue o de realizar autopsias, lo cual contaminaba el útero de las parturientas. Igualmente se dio cuenta que tenías que lavarte antes de entrar a la clínica y después de checar a cada paciente, debido a que no solamente un enfermo muerto puede contagiar a una persona sana, sino que una persona viva sana, una persona viva enferma puede contagiar a otra si no te limpias de manera adecuada. Bueno, después tenemos en 1847 a James Young Simpson, que este fue el que empezó a utilizar las propiedades del cloroformo. Esto debido a que el uso del éter sulfúrico causaba daños en la paciente parturienta y en el feto. Así que él descubrió la propiedad del cloroformo y lo utilizó para realizar partos sin dolor. El más famoso sería el de la reina Isabel I. En 1860, Semmelweis presenta su investigación y su pequeño ensayo de etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. Esto buscando que más médicos se concientizaran sobre este problema, pero aún así siendo humillado y desestimado, siendo tratado como un loco. En 1860, Heinrich Halsted bueno, voy a esperar a la imagen. Señor Bassini y Halsted describió los procedimientos para la curación radical para las hernias, esto siendo un gran hito de lo que sería la cirugía y su avance. En 1860, Koch logra aislar el bacilo de Koch, el causante de lo que sería la tuberculosis. Después de eso vendría el bacilo de la cólera, el bacilo del tétanos por Kitasota, uno de sus estudiantes japoneses. Disculpen que no me sepa muy bien el nombre. Y esto desestimando la teoría dualista, en la cual la célula era la única que podía causar la enfermedad.
Koch aísla al bacilo de la tuberculosis. En 1883, Felsen se aísla al bacilo de la cólera. 1890, Friedrich Trendelenburg introduce la posición que lleva su nombre y facilita la exposición de toda la región pélvica. En 1900, Pierre fue quien introduce la anestesia intrarraquídea con cocaína. En 1905, Chaput emplea la estobaina en anestesia. En 1912, Alexis Carrel se le otorgó el premio Nobel por los trabajos de la cirugía vascular y el trasplante de órganos. Bueno, ahora empezamos el capítulo 15, que es bacteriología, el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos infecciosos. Tenemos a Johannes Janssen, que él fue el primero en diseñar lo que es un microscopio con un tubo con lentes en sus extremos. Luego tenemos a lo que es Galileo, que adaptó uno de sus telescopios para poder ver u observar objetos más pequeños. Luego tenemos a lo que es Marcello Malpighi, que él decidió combinar lentes para poder construir un instrumento que permitiera observar estos pequeños objetos, y así se le considera a él como padre de la anatomía microscópica. Luego tenemos a Robert Hooke, que él fue uno de los primeros que hicieron un microscopio. Ya siguiendo de Robert Hooke, en 1675 tenemos a Anton van Leeuwenhoek, que él se le considera también el padre de la microbiología, ya que con el uso de los microscopios se dio cuenta que en una gota de agua de un charco sucio vivían más seres mucho más pequeños que nosotros. Así que luego seguimos a von Reiner von de Graaf, que a él se le adjudica el descubrimiento de los folículos ováricos, y gracias a eso él realizó varias cartas que se publicaron en el año de 1722, en donde redacta de una forma muy clara todos los descubrimientos que hizo gracias al microscopio, e incluso adjuntando imágenes de sus descubrimientos. Luego tenemos a Rudolf Virchow, que él en 1830, Rudolf Virchow demostró que la putrefacción la causaban cuerpos vivos ajenos pues al cuerpo o al cadáver que se estaba putrefactando, o incluso pues en los alimentos, y que pues estos mismos podían ser destruidos por el calor. Luego tenemos a Louis Pasteur en 1866. Louis Pasteur en 1866 publicó un libro en donde expuso los hallazgos que encontró al momento de experimentar con la fermentación y las putrefacciones de la materia orgánica. De ahí también viene el nombre de lo que es pasteurización. Luego también continuamos con Pasteur en 1885.
que aquí en este año aplicó la primera vacuna antirrábica para humanos en un niño que había sufrido una mordedura de un perro contagiado. Luego tenemos a Eduardo Lisiaga, que en 1888 él fue el primero en aplicar esta vacuna antirrábica, pero en nuestro país, aquí en México. Luego tenemos a Robert Koch, que él publicó una monografía donde habla sobre la etiología de las enfermedades infecciosas traumáticas. Y en esta etiología tuvo una gran importancia en lo que es para explicar la teoría del contagio quirúrgico, ya que pues las lesiones quirúrgicas son unas lesiones traumáticas que si no se cuidan o no se hace una buena asepsia, pueden infectarse. Nuevamente tenemos a Robert Koch, que aquí él anunció que había descubierto la cura o el tratamiento contra la tuberculosis, que se le conoce como la tuberculina, pero no fue una cura o un tratamiento en sí, simplemente es un método diagnóstico para determinar si el paciente se encuentra o no con la enfermedad. Soy Antonio Ruiz, les voy a dar lo que es el capítulo 16, que es la circulación de la sangre, grupos sanguíneos y transfusiones. En el siglo II a.C., Galeno explicó la formación de la sangre en el cuerpo humano. También agregó que hay en existencia unos poros en el tabique del corazón. En 1543, Andreas Vesalio contradijo la teoría de Galeno. Él fue el primero en contradecirla, y él aseguraba que los poros en el tabique humano no existían, ya que hizo varias disecciones en cadáveres humanos y nunca los encontró. En 1553, Miguel Servet publicó un libro llamado Christianismi Restituo. En él también negó la porosidad del tabique y se adelantó lo que era la circulación menor. Su libro lamentablemente fue considerado herejía y murió en la hoguera por Inquisición. Nomás que cargue la imagen. Bueno, en 1559, Mateo Realdo Colombo publicó un libro llamado De Re Anatómica. En él desmintió la porosidad del tabique también y expuso la misma teoría de la circulación menor, solo que él lo hizo basándose solo en el razonamiento fisiológico. En 1571, Andreas Vesalio explicó la circulación menor en su libro Quaestionum Peripateticarum. Después, en 1583, confirmó sus datos acerca de la circulación pulmonar en deplantes, y en 1589 finalmente expuso su prueba experimental en su libro Quaestionum Medicarum. En 1628, Harvey expuso la circulación mayor en su libro, en su obra más famosa, y él decía que la sangre arterial pasaba a la aorta, que era impulsada por el ventrículo izquierdo, de la aorta se distribuía hacia todos los tejidos y volvía por las venas hacia la aurícula derecha del corazón. De ahí pasaba al ventrículo derecho, después iba a los pulmones a través de la arteria pulmonar, donde ocurría la hematosis, que es donde se transforma la sangre arterial de venosa arterial, y después llegaba a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, luego al ventrículo izquierdo y se repetía todo el circuito. En 1645, Florentino Folli, él, mientras atendía un parto gemelar, observó que uno de los productos sobrevivía porque el otro le pasaba sangre de su cuerpo, porque estaba unido por la región hepática. Y gracias a esto pudo practicar la primera transfusión de sangre de cordero a la vena de un enfermo. Él hizo por primera vez una transfusión sanguínea humana con éxito. Pasó 3 onzas de sangre de cordero a un paciente febril con buenos resultados, que fue Jean-Baptiste Denis.
1668, la viuda de un paciente demandó a Baptiste por hacer una transfusión y que este falleció. Por esta razón, un juez prohibió las transfusiones por ser mortales y amenazó con cárcel a quien lo efectuara. En 1849, James Ponder, al ver que en el Hospital Santo Tomás muchas mujeres morían por hemorragia postparto, reanudó el proceso de la transfusión de sangre. Él transfundió 248 gramos de sangre de su ayudante a una paciente, evitando su muerte. Bueno, en 1901, lo que es el doctor Carl Landstein descubrió los grupos sanguíneos. Primero descubrió los grupos AB y el AB. En 1902, Descatello y Sturvey, que eran ayudantes de Landsteiner, descubrieron el grupo sanguíneo. Bueno, en 1908, Ottenberg comenzó a comprobar la sangre de los donadores y el receptor antes de cada transfusión, ya que se dio a conocer que las transfusiones incompatibles causaban reacciones graves y dañaban el riñón, y muy constantemente las personas morían por incompatibilidad en la sangre. En 1937 y 1939, Landstein y Weiner descubrieron el RH, que son las letras iniciales del Macacus rhesus, que les sirvió en su trabajo experimental, donde demostraron que la inyección de glóbulos rojos de mono a conejos producía un anticuerpo que destruía los glóbulos rojos del hombre. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Alexis y les voy a hablar del capítulo 17 del desarrollo y evolución de la terapéutica médica. Y bueno, empecemos con el siglo XVI con Paracelso, quien Paracelso fue, nace la quimioterapia con el médico suizo Paracelso. En el siglo XVIII, Albert von Hiller, Albert von Hiller propuso su libro Farmacopea helvética. En 1827, el doctor Leroy extrajo el ácido acetilcílico del árbol llamado sauce blanco, tal como conocemos aspirina. En 1870, Pelletier y Conventeu obtuvieron la quina del árbol de la quina llevado de Europa a Perú por los jesuitas. Esta se utilizó para el tratamiento de las fiebres palúdicas. Y bueno, en 1880, Paul Ehrlich fundó la quimioterapia moderna y sentó las bases científicas de la inmunología y formuló varias hipótesis. Bueno, en 1905, Schauring encontró el agente causal de la sífilis. En 1906, Paul Ehrlich aplicó arsenobenzol en forma experimental y probando una larga serie de colorantes arsenicales, y pues está compuesto de 606 o salvarsan, reaccionó de antígeno anticuerpo. Y bueno, en 1935, Gerhard Domack investigó la actividad antimicrobiana de varias tinciones
lanzó un colorante con nombre de Prontosil rubrum, y este doctor disminuyó la mortalidad de la fiebre puerperal y pues gracias a esto obtuvo un premio Nobel. En 1939, Théophile, Nitti y Bouvet demostraron que el Prontosil provocaba en humanos una sustancia incolora que se le llamaba saminobensulfonamida, que era la causante de muerte de los microbios. A partir de este momento surgieron las sulfas, que también son conocidas como bacteriostáticos. En 1939, Villenim propuso una doctrina filosófica científica llamada antibiosis. Gracias a esta doctrina se desarrollaron las investigaciones que culminaron con el descubrimiento de los antibióticos. En 1940, Howard Florey, Sherrington y Chain pues purificaron la sustancia llamada penicilina y recibieron un premio Nobel por sus trabajos. En 1944, Selman Waksman descubrió otro antibiótico llamado streptomicina a partir de un hongo que se encuentra bajo la tierra, y fue el primer medicamento contra la tuberculosis. Y en 1945, Giuseppe Brotzu descubrió las cefalosporinas, que actúan contra muchas bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abel Andrés Sánchez Rodríguez y voy a hablar del capítulo 18 de la desarrollo y evolución de las especialidades médicas. En 1770 y 1774, Franz Anton Mesmer estableció una teoría del magnetismo animal, que sería en 1770, y en 1774 publicó una monografía sobre el magnetismo biológico. En 1817, James Parkinson descubrió un síndrome caracterizado por temblor de manos y facies inexpresivas. En 1837, Seitel trató a pacientes esquizofrénicos con choques insulínicos, lo que ahora se conocerían como los choques típicos electrochóticos. En 1870, el doctor Gustav Friedrich y Edward Hitching describieron la localización de las arcas sensitivas y motoras cerebrales como en el lóbulo frontal. En 1880, el señor James Mayer Charcot inventó el tratamiento del hipnotismo, creado por él mismo pensando en la histeria como una provocación. Normalmente por esto de la histeria la relacionaban más por la mujer y creían que solamente era factor de mujeres y no estaba sufrido en hombres. En 1910, Antonio Moniz se hizo iniciador de las técnicas ciroquirúrgicas, logrando interrumpir lóbulos frontales. Y en 1945, Camilo Golgi, Santiago Ramón y Cajal hicieron conocidos la función y estructura del tejido nervioso, algo que solamente era conocido visto por medio de científicos. En 1916, Carl Jung distinguió más bien entre el inconsciente personal y el colectivo, separando estos tipos de inconsciencia y separándolas y, como quien dice, definiendo una. En 1932, Harvey Cushing fue pionero en el tratamiento de tumores y glándulas hipofisiarias, llegando siendo el primero en haber ido hasta la hipófisis y mejorando, quitando y eliminando tumores, algo que pues le trajo mucha fama, mucho plus académico. En 1920, Sigmund Freud descubrió más bien la hipnosis, la asoció con la psicoanálisis, siendo este una de sus mayores aportaciones en la medicina. En 1929, Hans Berger inventó el electroencefalógrafo, aparato mediante el cual se capta, amplifica y se potencia la electricidad del cerebro.
teniendo como una mucho mejor amplitud y mejor conocimiento de avanzando más. En 1950 inicia la citofarmacología por el descubrimiento de la cloropromacina y síntesis de un alcaloide. En 1967 recibieron el Premio Nobel por estudio de la fisiología de la visión Josh Wall y Ran Granich, siendo uno de estos los primeros de recibir estos premios Nobel. Y por último, en 1967 se desarrolla el TAC, es la tomografía axial computarizada del cerebro y del cuerpo. Espero ya haya sido de su agrado esta línea del tiempo y les haya gustado. La línea del tiempo como evidencia nos ayudó mucho a destacar los puntos más importantes de esta tercera unidad, así como de la etapa, y pues reafirmamos los conocimientos que ya teníamos y meramente la síntesis de lo que se realizó en la evidencia. Son puntos muy claves y muy importantes para lo que es la medicina actual. Muchas gracias.